Ok, ya estoy grabando, entonces quiero darle la bienvenida de nuevo a todos ustedes desde el estado de Utah. Mi nombre es René Venegas y hoy vamos a tener el conservatorio de memoria de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Para tal fin, pues hay algunas normas que debemos cumplir y una es que cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos, vamos a controlar el tiempo y posteriormente, después de el discurso de cada uno de los panelistas, vamos a darle 2 minutos a las personas que quieran intervenir. Con su venia, maestro Malagón, voy a comentar quiénes van a ser los panelistas. Tenemos al padre Diego Jaramillo, que es el presidente de la Academia Santanderista de Colombia, a Claudia Rojas, presidenta de la Sociedad Bolivariana del Perú. Está el doctor Pascual, presidente de la Sociedad Bolivariana del Táchira y consejero nacional de la Sociedad Bolivariana de Venezuela por elección nacional. Está también el doctor Olimpo Morales Benítez, presidente de la Fundación de Libertad y Pensamiento Cenoto, que creo que él se excusó. Y desde luego nuestro presidente de la Alianza de Academias de América y fundador de esta, el doctor Eduardo Malagón Bravo. Es cuanto, maestro Malagón. Bueno, yo me voy a permitir hacer una introducción muy corta para hacer un marco ambientado en la propia historia. Hoy conmemoramos 241 años del natalicio del hombre más grande de todos los siglos de nuestra civilización. Y cuando hablo de civilización, nos integramos en una federación de repúblicas independientes y autónomas, unidas en vínculo fraternal de libertad. Cuando venimos cargados del ideario bolivariano, las puertas se abren y las fronteras se borran. Fuimos, para el proceso de independencia, un ejército de hermanos, compuesto de venezolanos, neogranadinos, ya dije, ecuatorianos, peruanos y por derivación, pues nuestros hermanos bolivianos y panameños. Y en este sentido, considero yo como el fundador nada más de la Alianza Academias de América, donde convergen celebridades intelectuales las mejores de nuestro continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Y quiero también significar que exaltar la memoria de nuestro territorio, que por la propia territorialidad y la jerarquía en la historia, lo consideramos, repito, como el hombre más grande de todos los siglos. Claro, respetando a aquellos prohombres también y padres de la patria que también forjaron la libertad en aquellos países hermanos también. En el orden de este panel se encuentra el padre Jaramillo, que es nuestro líder espiritual, y también el presidente de la Academia Santanderista de Colombia y de otras instituciones académicas de Bogotá y de Colombia entera. Y lo hago para significar también que cuando en este tiempo de integración y de inclusión, tenemos que tener el ejemplo de esa maravillosa generación
de prohombres como Bolívar, Santander, como Nariño, como Camilo Torres, como San Martín, como O'Higgins, que deponiendo su visión de Estado, se unieron en pensamientos y propósitos para lograr el legado más importante, que es la libertad. Y así pues, entendiendo que ya el padre Diego Jaramillo se encuentra con nosotros, le pediría a su asesor que en este momento que le damos la palabra, se inicie este panel conversatorio en honor al libertador Simón Bolívar. Muy buenas noches para todos. Me disculpo en nombre del padre Diego, porque él no puede estar en este evento. Me ha pedido el favor que lo represente, que lo sustituya en este conversatorio sobre Simón Bolívar. Y voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, pero realmente pues a él se le complicó hoy un poco poder asistir y por eso se excusa. Gracias, maestro, por esta invitación, por esta iniciativa que usted ha tenido de generar esta alianza de academias. Y pues hoy realmente es un privilegio poder conversar con ustedes, estar en este escenario para hablar de esta figura que, como lo ha dicho el maestro, es emblemática para un continente entero, como es la figura del Libertador, hoy en estos 241 años que celebramos su nacimiento. Yo quisiera hablar de él como este hombre, no solo guerrero, sino también intelectual, que nos dio la libertad a 5 naciones, 6 naciones, ¿no? Que generó también controversias, por supuesto, males entendidos también, pero, pero creo que no estoy en la condición, con los amigos que están aquí, de poder extenderme un poco más. A todo, pues el padre también tenía preparado algo más especial. Y simplemente pues recordar hoy en estos 241 años de su vida la labor que él hizo como prócer, como libertador, ¿no? Y que esto pues no quede en un simple recuerdo, sino que se genere también un pensamiento sobre, revolver o volver a los pensamientos del libertador, ¿no? A sus ideas de unidad, a sus ideas de libertad, de orden también, de una estructura también democrática y con instituciones claramente independientes, con unos poderes jurídicos, con un poder legislativo y con un poder presidencial también sólidos en nuestras naciones. Que este sea el momento también para buscar esa unidad que tanto nos hace falta en la región y también en nuestro país, en Colombia, ¿no? Un país que ha sido históricamente fragmentado, históricamente dividido, ¿no? Una nación que, como lo decía Bushnell, está a pesar de sí misma, y como lo decía Marco Palacios también en algún momento en una de sus obras, una nación que está fragmentada geográficamente, regionalmente e incluso ideológicamente en su historia. Una nación que se dividió entre realistas y patriotas, posteriormente entre conservadores y liberales, ¿no? Más reciente también entre federalistas y centralistas, y más recientemente una lucha entre pacifistas, belicistas, entre uribistas y santistas, ¿no? O petristas y duquistas, como venimos viéndolo en la actualidad. No voy a hablar de política, que no es el momento, pero sí hablar de esta figura del libertador, que es importante reconocer la labor que hizo como prócer, como héroe, como pensador, como ideólogo también. Sé que tenemos 5 minutos para cada intervención, así que no me quiero extender mucho más, simplemente agradecerles y disculpar de nuevo al padre Diego por no poder asistir, pero se presentó una novedad de fuerza mayor y por eso no está en la reunión. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Le reconozco a usted su brillante exposición y consideramos que como hombres, como personas de razones, entendemos lo que se le presentó
al padre Jaime Diego Jaramillo, y igual su intervención lo representa con lujo de detalles. Muchas gracias, maestro. Quiero significar la presentación de Claudia Rosas, la presidenta de la Sociedad Bolivariana, en este año que lo hemos consagrado todos los países hermanos como el año de la conmemoración del bicentenario, de la consolidación del triunfo de las batallas de Junín y de Ayacucho, y con esas batallas la consolidación de la libertad de esta América meridional. Así que nos place muchísimo tener a una mujer presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú. Considero yo que es la primera mujer que ocupa esta dignidad y que reivindica el liderazgo de nuestras mujeres, que son la proyección de aquellas mujeres maravillosas, valientes, maternales y guerreras, que parieron en estas nobles tierras la libertad de América. Tenga la bondad, Claudia, abrir su micrófono y la escuchamos con ansiedad. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar en esta sesión de conmemoración de los 241 años del nacimiento del libertador Simón Bolívar, y agradezco mucho la invitación del maestro Malagón, que siempre nos reúne en estos momentos de efemérides tan importantes. Y quería hacer también una breve intervención, reflexión. Como él bien decía, este año 2024 conmemoramos el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, relevantes efemérides de la independencia. Luego de la que tuvimos el año 2021, se rememoró el episodio de la Declaración de Independencia y que celebramos cada año en fiestas patrias. Las batallas de Junín y Ayacucho constituyen dos acontecimientos históricos muy importantes en la lucha por la independencia. Porque no sé por qué no me pasa la barra de sonido, no se oye nada. Desconectar y desconectar. Creo que hay una Sí. interferencia, ¿no? René, le pedimos el favor cerrar los micrófonos de los demás participantes, por favor. Dale. Creo que tenemos al doctor Rafael Iván con el micrófono abierto y no se ha dado cuenta. Sí. No sé por qué está conectado al televisor, tal vez. Está conectado al televisor. Pero René, igual lo cogía desde aquí. Y ahí cómo le vuelvo a poner el botón. Dale el botón de allá, ahí tiene 4 botones encima. René, por favor. El otro, ese me es tocó. el pagar ese. Caramba, Ese- doctor Rafael Iván Ese Toro, es. lo estamos escuchando, usted no se ha dado cuenta. Discúlpeme, maestro, estaba aquí problema con el sonido. Muy amable, Sí. buenas noches, gracias. Gracias, tenga la bondad de cerrar el micrófono. Sí, señor. Tenga la bondad, doctora Claudia Rosas, continuar con su exposición. Ya. Sí, bueno, voy a retomar la idea, un pequeño percance con estos sistemas informáticos. Bueno, retomo la idea. La batalla de Junín, que fue liderada por el libertador Simón Bolívar, y toda la estrategia que él desplegó para la victoria en la batalla de Ayacucho, fue sumamente importante en su momento, porque estos dos acontecimientos históricos concluyeron la lucha por la independencia no solo del Perú, sino de los países americanos. En Junín, el 6 de agosto de 1824, el ejército patriota, dirigido por el general Simón Bolívar, logró una victoria crucial sobre las fuerzas realistas, que marcó un punto de inflexión en la guerra de independencia. Por otro lado, luego la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, fue el enfrentamiento final que selló la independencia del Perú y de toda América del Sur.
fueron victorias decisivas para los patriotas. En este caso, si bien en el campo de batalla estaba el general Antonio José de Sucre, la estrategia la diseñó el Libertador. Y todo ello puso fin al dominio de la monarquía española en la región y en el continente. Por eso las palabras del Libertador, cuando arenga al ejército en Rancas y les dice, vais a completar la obra más grande, la obra más grande en este mundo, que es liberar a un continente entero de la esclavitud, la idea de independencia y libertad. Entonces, estas batallas no solo fueron un testimonio del coraje y la determinación del Libertador y todos aquellos que lucharon por la libertad y la soberanía de sus pueblos, sino que también significaron la conclusión de un periodo de entre siglos, entre fines del 18, inicios del 19, que estuvo caracterizado por la guerra y la revolución y que dio paso a un nuevo orden. Por eso la figura del Libertador es muy importante, no solo en términos nacionales de cada uno de nuestros estados-nación, sino, y tampoco solamente en términos continentales, sino a nivel mundial, porque se produce un proceso de descolonización, de independencia, de establecimiento de las repúblicas, y ese fue un cambio muy importante. Y además, cabe recordar que en este conflicto bélico y en estas batallas en particular, participaron tropas que pertenecían a diferentes territorios bajo el dominio español y que luego se convirtieron en repúblicas. Tal es el caso de Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y demás, ¿no? Entonces, creo que esta visión de los hechos no solo nos acerca a la complejidad del proceso histórico que tuvo que liderar Bolívar, sino que también promueve los lazos de fraternidad y hermandad entre nuestras naciones. Ello no significa que anacrónicamente nosotros proyectemos al pasado las fronteras o realidades de los países actuales que en ese momento estaban en formación. Sin embargo, creo que es importante el conocimiento de una historia común que comparten nuestros países y difundirla a las nuevas generaciones para promover esa unidad continental en la cual pensaba el Libertador, porque incluso esto favorece y fortalece la cooperación, la solidaridad y la integración entre nuestros países, ¿no? Por eso creo que esta fecha tan emblemática del 24 de julio nos permite reflexionar sobre cómo la conmemoración de estos hechos que consolidan la independencia del Perú y de América en su conjunto tienen una función no solo histórica, sino pedagógica, cívica, al recordarnos nuestra historia común, como lo hacía el Libertador, fortalecer nuestra identidad nacional y continental y promover una serie de valores cívicos que en este momento necesitamos muchísimo en nuestro continente. Y bueno, con esta reflexión, este saludo, quiero agradecerles mucho la posibilidad de poder compartir estas reflexiones con un destacado plantel de estudiosos y de intelectuales y personas que fomentan el estudio de estos valores en torno a figuras tan importantes como la del Libertador. Muchas gracias. Doctora Claudia, muchísimas gracias a usted porque definitivamente el pensamiento bolivariano, el ideario bolivariano en el Perú tiene su mejor momento en esta conmemoración. La vamos a acompañar llevando la corona de laurel, vencedores de Ayacucho, en esta efeméride donde nos integramos todos los países bolivarianos. Muchas gracias. En este momento
para hacer una especie de exordio en nuestra historia, y es el pensamiento desde aquí, desde Boyacá. El Libertador nace para la vida en Caracas, pero nace para la gloria en todos los países donde él entregó su corazón y su vida. Tenemos a Pascual Mora en representación de las academias bolivarianas de nuestro hermano país de Venezuela, para que en 5 minutos, aplicándose a la norma, podamos escucharlo. Tiene la palabra José Pascual Mora García. Bueno, muy buenas noches. Mi saludo especial, en primer lugar, para saludar al maestro Eduardo Malagón Bravo, para saludar también la presencia de la doctora Norma de Flores, que nos acompaña, también está con nosotros, y por supuesto agradecer también la magistral intervención que la maravillosa intervención que hace la presidenta de la Sociedad Bolivariana de la República del Perú, la doctora Claudia Rosas Lauro. La verdad nos llena de muchísima emoción y quisiera en mis palabras introductorias señalar que me satisface mucho que más del 50% del aforo, maestro Malagón, lo integran, como usted sabe, participantes del Diplomado de Bolívar, del cual su voz ha sido fundamental para invitar. Tenemos desde Chile, México, Colombia, Venezuela, así que quiero expresarle a todos ellos un saludo y un abrazo de entrada. Hablar de Bolívar es hablar, como bien lo decías, de el hombre más grande que nosotros pudiéramos pensar que se haya propuesto la construcción de un bloque geopolítico en el siglo XIX, pero además inspirado en todo lo que fueron las ideas de la Ilustración. Esto me parece de trascendental importancia, pero quiero comenzar por señalar sus maravillosas palabras, maestro Malagón, cuando dice: las puertas se abren y la frontera se borra. Ha sido usted un hombre que en su trayectoria, y hago este reconocimiento público en este panel, gracias a ese espíritu señero que le acompaña, a esa visión que hemos señalado, que eres el cancerbero del fuego sagrado, corazón de Colombia. Y cuando hablamos de Colombia la Grande, Colombia integrada por la Nueva Granada, Venezuela y Quito. De manera que es ese sueño que nos mantiene en este contexto. La verdad, decir muchas cosas sobre el Libertador desde el punto de vista historiográfico. Estamos cumpliendo los 40 años de la publicación de mi primer texto sobre el Libertador, mi obra en la Universidad Central de Venezuela. Pero quería decir que ese estudio historiográfico, que hoy lo tenemos dentro de lo que es la comprensión de la epistemología del sur, es verdadero reto para decir que Bolívar sigue siendo un hombre que sus ideas, su discurso y su pensamiento lo tenemos con presente. Decir, por ejemplo, que para nosotros es el hombre que fue capaz de decir en su momento: prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este primero emana de las leyes y el segundo emana de las armas. Esta fineza del Libertador en su momento, anticipando a Klaus von Clausewitz, y decir, por ejemplo, que nuestras democracias deben estar verdaderamente fundadas en la moral civil, y que es el ciudadano civil quien debe llevar las riendas en nuestros países democráticos. Entonces, este ideario del Libertador me parece trascendental en este momento para nosotros. Para decirlo con palabras de Clausewitz, que la virtud armada debe estar sometida a la virtud civil. Y este ya era uno de los principios del Libertador Simón Bolívar. De manera que en sus más de 11.000 cartas,
en sus documentos fundamentales, es posible decir que es el hombre que sigue dándonos retos en el siglo XXI, y por eso hemos especialmente dedicado un reconocimiento al Perú, a la Universidad de Trujillo del Perú, por ser la primera universidad republicana fundada por el Libertador. Así nos lo ha presentado el doctor Elmer Robles Ortiz, catedrático de esta universidad. Y por supuesto, acompañando este trabajo que vienes y que muy bien nuestra doctora Claudia Rosario Rosa, perdón, insistía sobre la importancia de Junín y Ayacucho. ¿Qué decir sobre ese majestuoso símbolo que es la corona que va simbólicamente a perpetuar este bicentenario? Gracias, maestro Maragón. Gracias por quienes nos han acompañado. Y como es muy breve, aquí está mi primera presencia en mi discurso. Gracias. José Pascual Mora García, su señoría siempre con el espíritu de esa tierra maravillosa donde nació el hombre más grande de todos los siglos. Y lo seguiremos diciendo porque es tan grande como el propio pensamiento. Él tenía esa visión elíptica que traspasaba más allá de las montañas. De manera que hoy en este presente y en esta generación estamos comprometidos en el momento histórico para seguir fortaleciendo estas generaciones en el conocimiento del auténtico ideario bolivariano. Gracias. Y con esta reflexión continuamos nuestro conversatorio, dándole la palabra al señor presidente de la Sociedad Bolivariana de Antioquia, el doctor Rafael Iván Toro, por una razón, porque es que nos unimos Perú y Venezuela y Colombia, y también Ecuador, y también Bolivia y Panamá, para este año de consagración del bicentenario de la batalla de Ayacucho. Y en este sentido, tenemos a la autoridad máxima bolivariana del departamento de Antioquia, donde nació el vencedor, el héroe de Ayacucho, el general José María Córdoba. Presidente Rafael Iván Toro, en nombre de los antioqueños, queremos escucharlo en este momento de exaltación de nuestro libertador Simón Bolívar. Doctor Malagón, muchas gracias. Pues un saludo muy especial para todos los participantes de toda América, de toda la América bolivariana. Realmente sí es muy agradable y muy interesante ver cómo el respeto por el Libertador se mantiene y casi que yo diría está en una etapa de florecimiento en nuestro país. Todos saben que el Libertador no vino a Antioquia. Si por alguna casualidad tocó las tierras de Puerto Nare en nuestro departamento, fue en los diferentes viajes que hizo por el río Magdalena. Pero tuvo grandes amores con Antioquia. Uno de ellos fue precisamente el general José María Córdoba. Y por ello el departamento, el 20 de julio que acaba de pasar, se concentró sus gobernantes, sus dirigentes cívicos políticos en el municipio de Concepción, acá en Antioquia, la cuna del héroe de Ayacucho. Entonces es un tema muy importante si vamos a conmemorar los 200 años de la batalla de Ayacucho, y nosotros los antioqueños queremos reconocer la valentía y el valor de ese gran héroe nuestro, que fue José María Córdoba Muñoz. Volver a retomar esas páginas de la relación que tuvo el libertador Simón Bolívar con el héroe de Ayacucho. Ha tratado la historia, yo diría que con injusticia, a nuestro libertador, cuando fácilmente en los escritos los historiadores se refieren a que fue Bolívar el que dio la orden de asesinar a Córdoba. Nada más falso. El general Córdoba se sublevó contra el gobierno legítimo de Colombia y desafortunadamente el libertador andaba apagando incendios por todo el continente. Sabemos que en Venezuela tenía problemas con Páez, que en el Ecuador los tenía con Flores, que habían asesinado vilmente al general Sucre. Por lo tanto, Bolivia quedaba pues también desprotegida.
y que era en Bogotá una camarilla de personajes los que gobernaban el país y los que, celosos de Córdoba, dieron la orden de reducirlo, de derrotarlo militarmente, pero no solo eso, sino llegar hasta el extremo de asesinarlo. Efectivamente, el general José María Córdoba fue asesinado en el santuario. Todos sabemos que el señor Rupert Hunt a machetazos acabó con la vida del héroe y que fue el general Daniel Florencio Oleri quien comandaba ese grupo militar que venía a reducirlo en Antioquia. Pero no es cierto que haya sido una orden dada por el Libertador, la de asesinar a Córdoba. Y se refirió a él cuando supo de su muerte con tristeza y dolor como su Hefestion, su compañero de batallas, y nunca dejó de reconocerle realmente el mérito que tuvo el general José María Córdoba en la realización de la campaña libertadora de América. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta allá fue el general Córdoba. Al punto de que en su momento, cuando Bolivia le ofreció esa corona de oro y diamantes, que el Libertador cedió inmediatamente al general Sucre. Y a su vez el general Sucre le dijo: Libertador, esta corona le corresponde a José María Córdoba. Y José María Córdoba también en su momento le dijo: Libertador, permítame enviarla a mi tierra natal, al cabildo de mi pueblo, a Río Negro. Es un gesto muy hermoso porque todos los que han dicho que el libertador Simón Bolívar quería ser coronado emperador, pues se equivocan. Al libertador le ofrecieron varias coronas, todos lo sabemos, y ninguna se puso y ninguna se quedó con ella, ninguna la conservó, todas las cedió, la que hay en el Museo Nacional en Bogotá, la que cedieron a Córdoba, que está en el Museo de Río Negro, y eran figuras que de verdad estaban buscando la libertad, la independencia y la democracia. Entonces, por eso en Antioquia este año de 2024 tenemos un compromiso muy grande. Celebrar, obviamente, la batalla de Ayacucho, alegrarnos de que contribuimos con sangre antioqueña a la libertad del Perú, a la fundación de Bolivia, y que nuestra gente estuvo allá solidaria, luchando, buscando el sueño del libertador. Una gran nación de naciones que pudiera defenderse de Europa, de América del Norte, sueño que por imposible el libertador no logró consolidar, y todos sabemos cómo lo afectó en sus últimos años y cuán grande era su tristeza al saber que al fallecer él no había a quien entregarle el gobierno de estas naciones, que eran caudillos, que eran grupos sociales, que eran grupos geográficos, que no iban a formar esa gran nación con que él soñó. Pero obviamente tenemos que alegrarnos de la libertad, de haberla logrado con sangre, con sudor, con lágrimas, con tristeza, pero saber que ese hombre que nació en Caracas y en su niñez fue el niño más rico de América, heredero de una gran fortuna, el vínculo de la Concepción, el mayorazgo de los Bolívar, todo eso coincidió en él, dedicó toda su fuerza y su capacidad y su inteligencia para darnos la libertad y hacernos grande en el mundo. Y da alegría ver cómo, a pesar de que tiene muchos detractores, todavía la imagen del libertador y el respeto a su memoria se conserva. En una reciente visita que tuvimos a la Casa de Nariño en Bogotá, se da uno cuenta cómo al ingresar a la Casa de Bolívar, lo primero que se encuentra es la espada del libertador custodiada por 2 soldados. Más adelante en la Sala Bolívar precisamente está ese bello cuadro al óleo que pintó Acevedo Bernal, que preside esa sala. En uno de los pasillos de los gobelinos está
la estatua en mármol de Tenerani, el busto de Tenerani, también del Libertador. Pero lo que más emociona es cuando se llega a la galería de los presidentes de Colombia, en donde cuando sale un presidente se corren todos los retratos un puesto y el último en la fila sale de la galería de presidentes porque ocupa el espacio el anterior. Todos los retratos de los presidentes de Colombia son móviles y van a ir saliendo de esa galería. El único que tiene un puesto fijo, permanente, eterno, en la galería de la Casa de Nariño es el Libertador Simón Bolívar. El Libertador Simón Bolívar, a pesar de tantos ataques, sigue presidiendo la Plaza de Bolívar. En este momento su pedestal está lleno de grafitis, de marcas, de rayones, de todo lo que ustedes quieran. Pero la efigie en bronce del Libertador preside la Plaza de Bolívar, mira al Capitolio Nacional y nos dice que para Colombia el Libertador es el más grande personaje en su historia. Todo eso pues nos lleva a que ese fuego eterno del doctor Eduardo tiene que permanecer y somos nosotros los responsables de que permanezca. Tenemos que seguir trabajando, luchando, estudiando, difundiendo el pensamiento del Libertador, que es quizá lo más importante porque nuestros gobiernos han puesto la historia en un sitio anodino. Nuestros gobiernos no quieren que a los jóvenes se les enseñe la historia patria de nuestros países. No les interesa. Nosotros tenemos que ser esos maestros y estar contando esta historia al que no la quiera oír y hacer estas celebraciones y gastarle el tiempo y mover recursos para que la gran historia nuestra no desaparezca y el Libertador Simón Bolívar con su pensamiento siga brillando en el ámbito latinoamericano como la luz que nos debe llevar a la verdad, a la grandeza y a la realización de naciones soberanas y cultas. Maestro Malagón, muchas gracias por el espacio. A todos los asistentes, pues mi saludo y mis agradecimientos y sigamos adelante con esta tarea. Doctor Iván Toro, gracias de verdad por esa exaltación y por ese recorrido virtual que nos hizo, que nos llenó de orgullo. Y quiero significarle que al entrar a la Casa de Nariño y ver la espada en su cofre, custodiada por 2 soldados de la Guardia de Honor, en el muro del fondo se encuentra un medallón con la efigie del Libertador Simón Bolívar de mi autoría. Quizás ese custodio permanente de ese instrumento que en un tiempo nos dio la libertad, hoy debe ser símbolo de unión, de justicia social, de conciencia ciudadana. Y para esta ocasión, siendo el natalicio del Libertador Simón Bolívar, donde nos llenamos el corazón y la mente de inspiración para, en ese compromiso del momento histórico que nos correspondió vivir, mantenerlo en ese pedestal condigno, merecido, donde cada uno de los colombianos, de los venezolanos, de los ecuatorianos, de los peruanos, de los bolivianos, de los panameños y de tantas otras latitudes, porque es que la independencia y la libertad de nuestra América meridional se proyectó en todo el continente y en alrededor del mundo. Somos ejemplo, somos pilar de la libertad de América y del mundo entero. De manera que hoy, en este natalicio de nuestro Libertador, nos hemos dedicado, nos hemos reunido en comunión de pensamientos y propósitos, como lo hicieron aquella generación maravillosa de prohombres que depusieron sus intereses personales, sus visiones de país, para que en esa propia unión de pensamiento nos entregaran el legado más importante, que es la libertad, y que a veces se ha venido expuesto, se ha puesto en peligro, y que definitivamente el Libertador Simón Bolívar en el tiempo y el espacio resistirá a los embates de sus detractores,
que no los quiero nombrar para no darle la relevancia que no se merecen tampoco, y que acaban muchos de terminar en esa tristeza final de ese odio sistemático con este hombre más grande de todos los siglos y que hoy nos une también y nos compromete en esta alianza Academias de América, que es el instrumento más importante y la metáfora más importante para demostrar la unión, la integración de nuestras naciones. Así que, viendo que no aparecieron los otros expositores que estaban programados, considero yo que vamos a darle un espacio a los asistentes para que en 1 a 2 minutos máximo nos hagan una reflexión o alguna pregunta para poder completar esta cita con la historia. Entonces, en vista de que René Vanegas no aparece estoy sorprendido porque él, siendo el coordinador, desapareció por arte de magia. Alguna obligación tendrá, como se presenta en momentos. Quiero, maestro Malagón, señalar que tiene una emergencia en su casa con la esposa. Ha tenido que llamar una ambulancia urgente. Ay, por Dios. Bueno, que Dios los ilumine y los ampare. Vamos a seguir. Yo voy a ser de coordinador. Tenemos a muchos participantes y yo, pues, de manera espontánea, quien quiera comenzar a hacer esas intervenciones de 1 a 2 minutos. Esto no es de extendernos, porque ha sido un conversatorio concreto de un panel muy importante que, por jerarquía, por ser los que rigen los destinos de las sociedades bolivarianas de Colombia y de América, han tenido los 5 minutos. Tienen 1 a 2 minutos nuestros ilustres acompañantes. Si fuera posible mi intervención, maestro Eduardo Malagón Bravo. Tomada la palabra, señora Flores, tenga la bondad. Muchas gracias. Primero, alegrarme porque en la tierra peruana se dio el final de la libertad de América, con la batalla de Junín y Ayacucho. Aquí feliz también de que una mujer por primera vez esté participando como presidenta representándonos, Claudia. Realmente muy contenta. Bueno, decir, como tengo un minuto, decir que desde tiempos primigenios la mujer ha participado en las gestas libertadoras de América. No es posible dejar de reconocer este importante valor y sacrificio de la mujer demostrado a través de sus acciones. Desde hace cientos de años la mujer participó en todas las luchas por la libertad y la soberanía. Estoy hablando muy rápido, creo, de los pueblos. En el Perú no fue nada fácil comenzar a enfrentarse con el virreinato. Era un gobierno de prácticamente cerca de 3 siglos. Sin embargo, tenemos levantamientos, por ejemplo, de mujeres como el caso de Mama Huaco. Durante la gesta libertadora, esta mujer arengó en 1700, voy a ver qué año fue, en 1742, arengó a más de 50 mujeres para unirse a la insurrección que estuvo, de verdad, nada sencillo. La mujer, pues, ha estado presente, aunque ha sido olvidada por la historia, o quizás recién la historia se acuerda de que solamente unidos, los hombres y las mujeres, como seres humanos, podemos lograr los nobles objetivos que nos convoca. Desde acá, nuestra gloria a Simón Bolívar en la fecha de su natalicio, el libertador de América. Es cuanto, queridos aliados y afiliados a la Alianza de Academias de América. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Norma. ¿Quién más desea intervenir? Que abra su micrófono, quien desee participar.
Está César Omaña. Está A ver, César don Omaña César. levantando. A ver, don César, por favor. Sí, ya estoy tratando de cuadrar aquí esta aplicación. Muchas gracias por esta oportunidad. Felicitarles por este encuentro para exaltar el natalicio de Simón Bolívar. Les hablo en nombre de la Sociedad Bolivariana de Táriba, de una de las poblaciones del estado Táchira en Venezuela, y deseo manifestarles el interés porque este tipo de organizaciones bolivarianas pudieran tener más difusión. Es preocupante realmente en mi concepto la cantidad de problemas, de falsas imágenes de Simón Bolívar que se difunden con intereses netamente tecnológicos de redes sociales, solamente para crear una especie de importancia de quienes difunden estas ideas negativas y opuestas pues al pensamiento bolivariano. Mi intención pues es llamar la atención en este sentido de ofrecer un apoyo para la difusión de estas diferentes academias y sociedades bolivarianas, ya que al buscar siempre en la web información sobre Simón Bolívar, sobre academias, sobre sociedades bolivarianas, es un tanto, digamos, complicado conseguir suficientes organizaciones de apoyo al pensamiento bolivariano. De allí que sí creo que hay una obligación de difundir y humildemente ofrezco el blog de la Sociedad Bolivariana de Táriba para cualquiera de estas organizaciones que quieran hacer alguna difusión y también, ¿por qué no?, que se pudiera hacer un blog central donde todas estas organizaciones puedan expresarse y desde allí hacer izar una bandera en nombre de Bolívar. Esa es mi preocupación. Quiero felicitar este momento y también recordar que en Venezuela esta celebración nacional fue a través de Juan Vicente Gómez, un tachirense que tomó las riendas del país y en 1912 fue declarado este día realmente como fiesta nacional y que antes se celebró el 28 de octubre, como era la fecha que celebraba Simón Bolívar para su natalicio o para su quehacer en la vida. Así que muchas gracias por la oportunidad y estamos pendientes de todo el apoyo posible para difundir más esta situación, esta imagen de Bolívar y el pensamiento bolivariano. Gracias, señor César Omaña. Y las puertas de la alianza quedan abiertas a través desde nuestro compañero Pascual Mora García. Así César es el que, diplomado, así que le damos nuestro saludo. cómo no, Gracias. y lo esperaremos en la alianza postulado por Pascual Mora García. ¿Quién más desea participar? Para que abra su micrófono. Maestro, a mí me gustaría también unirme a este sentimiento de la difusión del pensamiento libertador. Nosotros desde la Universidad Minuto de Dios y desde la Casa de la Historia tenemos un semillero de investigación y estamos también en alianza con la Sociedad Bolivariana de Colombia para fomentar el pensamiento libertador, y no solo el libertador, sino de todos los grandes hombres que nos ha dado este territorio de América. Creo que estas iniciativas como el diplomado sobre Bolívar, sobre la difusión del pensamiento bolivariano y esta alianza que se está gestando en cabeza suya, maestro, de las academias, es un momento también importante para responder también un poco a la pregunta que se estaba haciendo del por qué los gobiernos no quieren que se dicte la historia a los jóvenes. Yo veo lo contrario. Yo creo que ya Colombia vivió esa experiencia hace más de 40 años cuando nos quitaron la cátedra que se recuperó hasta el 2017 y hoy los jóvenes están interesados en la historia del país.
en la historia de la independencia, en estos grandes hombres. Claro, también les interesan otros temas como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tal vez por todo el fenómeno que se ve de las películas y demás, pero hay un interés también muy grande por reconocer o por enterarse un poco más de la historia del Libertador, de lo que fue el proceso de la independencia, del trabajo que se viene haciendo también, como lo mencionaban en una intervención anterior, de las mujeres en el proceso de la independencia. Nosotros hemos desarrollado un ejercicio en donde hemos rastreado más de 600 mujeres en el proceso de la independencia en Colombia, o pues, sí, en Colombia particularmente, entre 1780 y 1820, en estos 40 años, y vemos el interés de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, a pesar de que la universidad no tenga un programa de historia como tal, pero creo que es importante fortalecer y poner todos nuestros impulsos, como lo decía el doctor Toro en su momento, para poder fomentar en los jóvenes y en la sociedad en general el interés por el pensamiento libertador y, como lo decía la doctora Rosas en su momento también, esos valores cívicos y esa intención de unidad. Así que pues estar también abierta el semillero y la Casa de la Historia de la Universidad Minuto de Dios para desarrollar estos ejercicios también académicos y cívicos. Muchas gracias. Pues mira, Jorge Alejandro, nosotros estamos pendientes con el padre Diego Jaramillo, hemos hablado de este tema para incluir a la Universidad también de Antioquia, del Minuto de Dios de Antioquia, porque definitivamente estamos fortaleciendo este año de conmemoración de la batalla de Ayacucho. De manera que en este periplo que va a comenzar desde Puente de Boyacá, estamos esperando que llegue la corona de laurel, que fue elaborada por nuestro orfebre, el aliado René Venegas, en Estados Unidos. Ya viene en camino, la vamos a tener en la mano, y desde Puente de Boyacá vamos a comenzar un peregrinaje, lo he llamado así, de la corona de laurel y de la urna de tierras de libertad. Consideramos yo que hay dos territorios pendientes para que esas tierras sagradas de la libertad, que son la batalla de Ayacucho, de Junín, en el Perú, y los municipios que tienen influencia del nacimiento y de su juventud, de su niñez y de su juventud, del héroe de Antioquia. De manera que llegaremos desde Puente de Boyacá a Bogotá, y de Bogotá iremos a Medellín para que las autoridades en cabeza de Iván Toro y de Álvaro Duque, siempre hablando del capítulo académico, porque cuando dependemos de las voluntades de los mandatarios, ellos tienen infinidad de asuntos que resolver en beneficio del bienestar de sus pueblos, y nosotros tenemos que echarnos al hombro esta conmemoración. Así que en este sentido, consideramos que la Universidad Minuto de Dios es muy importante para que se integre su directiva, su representante a la Alianza Academias de América. Pues maestro, desde ya cuente con nuestro apoyo en lo que tengamos que hacer, en lo que podamos desarrollar. Con todo gusto estamos a su disposición, a la disposición también de la sociedad, de este grupo de academias para lo que se requiera. ¿Cómo no? Inclusive se ha sido una ilusión del padre Diego en su momento, no lo ha mencionado, de poder generar unas academias juveniles, ¿no? Donde se empiece a ver ese relevo generacional en cierto sentido, que los jóvenes se vinculen un poco más a la historia nuestra. Y creo que este momento de coyuntura, lo que estamos viviendo, de estas celebraciones, pues es el momento ideal para poderlo hacer. Sí, mire, yo considero, y en general les hablo a todos, es que aquí en nuestro país hemos tenido que sufrir, que padecer esa castración de tipo histórico que tuvimos de parte de un gran presidente, tal vez del más ilustrado que teníamos, pero por una recomendación de la UNESCO disminuyó la intensidad horaria de la historia, y luego se aplicó, era un estudio de las sociales. De manera que hoy, con una nueva ley, estamos tratando de recuperar, y entiendo yo que desde las academias podemos implementar una cátedra de historia municipal, departamental y nacional, una cátedra que lleve el nombre del municipio, para no comprometer a uno u otro personaje, para que esa cátedra abarque todo ese proceso histórico
desde la base municipal, provincial, departamental o estatal, y así lograr una nueva generación con conocimiento de la historia, para que no haya tanta confusión de conceptos, para que en esa claridad de conceptos mismos aprendamos nuestra historia, aprendamos a defenderla, a divulgarla y a quererla. Es de la única manera. Una paz concertada y merecida se logra no con negociaciones de paz. Se consigue con la concertación, con el respeto y la consideración entre los ciudadanos. Y nosotros sí que estamos obligados, ya que tenemos este compromiso, porque ocupamos una curul en esos recintos del conocimiento, proyectarnos a las comunidades. Yo considero que esta etapa de reflexión tiene que llegar a los académicos, a todos esos núcleos de ejercicio teórico, para que en la práctica vayan a las comunidades, salgan de ese apoltronamiento, de echar discursos cada 8 días y de no divulgar a las comunidades que tanto necesitan el conocimiento. Así que muy agradecido con la presencia de cada uno de ustedes. Nuestros aliados tendrán como reconocimiento por su asistencia al día de hoy una nueva estrella dorada de reconocimiento a su aplicación, a su lealtad con estos momentos tan importantes que nos comprometen. El poder de convocatoria está en la grandeza y en la majestad de nuestros héroes libertadores. Y hoy le corresponde el honor al hombre más grande de todos los siglos, repito, en su natalicio 241. Estuvimos esta mañana en Duitama presidiendo los actos, porque es que hace 241 años el libertador Simón Bolívar en Duitama, en el Corrales de Bonza, donde estaba acuartelado el ejército libertador, Simón Bolívar cumplía 36 años de edad. Entonces estuvimos allá en esa conmemoración y hoy estamos aquí. Esta tarde atendimos también una reunión de la Mesa Redonda Panamericana de Mujeres del Perú y hoy estamos aquí reunidos nosotros. Y seguimos dándole la palabra al señor Jesús Antonio Camacho. Levantaba la mano. Tenga la bondad. Buenas noches. Sí, Chucho Camacho, como dice el doctor José Pascual, que me conoce ya hace unos buenos tiempos. Soy antropólogo de formación. Casualmente hoy me encuentro en Río Negro, específicamente ahí hacia San Antonio de Pereira. Bueno, lo que quiero hablar son dos temas. Uno, he sido caminante toda la vida, he participado en esos grupos y tuve el placer de poder hacer parte de la ruta libertadora. No pude salir de Pore por cuestiones de compromisos, pero fui hasta Socha y de Socha bajé hasta toda la parte del departamento de Boyacá y parte de Cundinamarca, con los caminantes, grupos de más de 200 personas y en un momento determinado acompañado por el ejército y la policía. Eso se hizo en el 2010 y en el 2019. Y por otro lado, y segundo y último tema, soy un lector de Fernando González Ochoa, filósofo, escritor, que en 1934 y comienzo del 35 fue a Venezuela a conocer al general Juan Vicente Gómez y a documentarse para escribir un libro sobre Bolívar que se llama Mi Simón Bolívar. Mi invitación es esa, de que exploren también la literatura, la filosofía y otras cosas que no son netamente históricos y académicos, que también nos muestra otro Bolívar, empezando, digamos, por ejemplo, el de William Ospina u otros escritores que se han dado por escribir a Bolívar desde la literatura. Buenas noches y gracias. Jesús Antonio, yo lo recibí a ustedes. Usted venía con Alberto Sabogal, el caminante del Sí, yo soy de Bicentenario. ese grupo y de Carlos Gómez de Bucaramanga, Gilberto Camargo Armorocho. Sí, señor, así es. Bueno, yo soy un honorable desconocido, pero ahí estuve y lo recibí. Bueno, Un gracias. abrazo grande. ¿Quién más desea intervenir para cerrar ya esta sesión?
Sí, quería solo Bueno, hacer un punto de aclaratoria, maestro Malagón. Me permite un punto de señor. aclaratoria. Realmente quien se encarga de ubicar a Bolívar y decretar las plazas Bolívar en Venezuela es Antonio Guzmán Blanco. De manera quien en Venezuela se encarga de liderar es el Serenísimo Antonio Guzmán Blanco, de ubicar las plazas Bolívar de Venezuela. No en ese caso a Gómez se le reconoce el hecho de haber fundado el ejército y haber unificado el país. Y tiene muchos méritos Gómez, pero no exactamente el que hubiese solamente ubicado el centro de Bolívar en la historia de Venezuela y que sirvió para ubicar incluso la construcción del Panteón Nacional, es Antonio Guzmán Blanco. Ese es un punto de aclaratoria que quería hacer. Muchas gracias. Cómo no, cómo no. Con esta aclaratoria, todos felices y contentos de haber cumplido esta cita con la historia, de no ser inferiores al legado que nos entregó nuestro Padre Libertador. Así que, queridos aliados, reciban de este humilde boyacense, colombiano y bolivariano, el más cálido reconocimiento por haber asistido a esta sesión en honor a Simón Bolívar. Que Dios los guarde, que los siga iluminando para fortalecernos en este difícil camino de la vida y para enfrentar las vicisitudes que se presentan desde el fundamentalismo ideológico. Hay de aquellos que pretenden ganar prestigio desacreditando a los demás, más aún meterse con esos titanes fortificados por sus propios hechos, que son razones y que ocupan pedestales condignos que los proyectan al infinito futuro. Que viva el libertador Simón Bolívar y que vivamos todos nosotros que lo amamos tanto. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz descanso. Buenas noches a todos.